Buenas. Buenas. Buenas, profe. Bien. Si alguien puede poner a grabar, por favor. Listo. Gracias. Bueno, no sé si la clase por ahí será tan extensa como fue un poco en las otras comisiones, si ocuparemos las 2 horas. Por lo pronto eh, la planifiqué en 1 hora 45 y depende cómo avancemos también. El objetivo, como ya habíamos planteado en la última clase, es recuperar la del miércoles, que no tuvimos por el feriado, y completar lo que sería la parte que nos falta de BDD, llamémosle la segunda parte de BDD, quizás la parte más interesante, y con esto deberíamos concluir la unidad 2. Antes de por ahí avanzar, por ahí invitar a que participen un poco y a ver si recuerdan qué es alguien que quiera resumir así brevemente o entre todos los que puedan y quieran, qué es BDD y lo que vimos la última clase. ¿Nadie se anima? Profesor, yo recuerdo Sí. que vimos el tema de los escenarios, cómo redactarlos, y ¿Conmigo? sí, al final de la clase vimos como un ejemplo, Sí, al final, sí, pero vamos un y poquito más atrás, Sebastián. el tema del BDD, lo que recuerdo es que es como que se trataba de trabajar más en conjunto con el equipo, tratando de unir el análisis con el desarrollo y las pruebas, cosa que sea algo como más, con mejor comunicación. Algo- No sé si... Sí, bien, bien. ¿Y de dónde surgió BDD? Un poco cómo se planteó, a partir de qué, ¿se acuerdan? ¿Con qué lo podíamos relacionar? Con el TD, si no mal recuerdo, la última clase que Bien, hablamos. sí, bien, con TDD. Es importante esto remarcarlo por lo que sigue respecto al tema, ¿no? Eh, quien lo propuso a BDD, creo que ya lo había mencionado, Dan North, si no está en la bibliografía, también se lo menciona. Él eh, mm, mm, es un desarrollador que en su momento practicaba TDD y claramente le resultaba como alternativa al desarrollo, pero se encontraba con la dificultad de el razonamiento aplicado al desarrollo de esa forma. eh, o sea, si bien a él le servía y le parecía interesante, se encontraba con la dificultad de, si lo quería extender al resto de los participantes del proyecto, llamémosle negocio o el resto, por ahí de los que forman parte del equipo de desarrollo, como pueden ser analistas o tester, se encontraba con esa dificultad de cómo hacer que
el resto, no sé si aplicar el mismo razonamiento porque no pasaba por ahí, pero sí entender técnicamente cómo funciona TDD era lo difícil. Y ahí es donde él, a partir de aplicar ciertas prácticas en TDD, se fue dando cuenta que en definitiva lo que estaba haciendo es intentando describir el comportamiento del sistema en los test unitarios y trasladó de alguna forma eso a la definición de los requisitos, la especificación de los requisitos. O sea, trasladó ese razonamiento a otra instancia del desarrollo y así surgió PDD. Bien. Para continuar, lo que les muestro es el resumen de lo que propone en términos de actividades y resultados BDD. O sea, esto es básicamente la crónica de lo que BDD propone. Partir de los objetivos del negocio, por este extremo, hacia la izquierda, y llegar hacia el código. Obviamente no es algo directo, ¿sí? Hay un proceso en el medio, pero es claramente la intención de BDD. O sea, a partir de lo que el negocio propone como su objetivo, e independientemente del software en el medio, sino de qué es lo que como negocio tiene como objetivo, y a partir de eso ir haciendo una especificación de todo lo necesario para alcanzar esos objetivos y con eso llegar al código. Y eso es, en esencia, lo que ocurre en el medio, en BDD, y es la parte más interesante. O sea, en detalle sería partir de esos objetivos, definir, si bien acá no está detallado, pero ya lo hemos conversado en la última clase, lo de definir las capacidades, y que a continuación también lo vamos a recordar. O sea, de los objetivos se establecen o definen las capacidades. Las capacidades se obtienen las características, pero en este caso que ya va a tener el software, se van explorando esas características que deseamos para el software a través de ejemplos. Esos ejemplos se convierten en especificaciones ejecutables, las cuales dan lugar a especificaciones de bajo nivel, y mediante estas, con este trabajo que mencionábamos, asociado a BDD, que es TDD, o sea, vamos a llegar al código. En el medio podemos ir o vamos a ir obteniendo, o podríamos ir obteniendo, la documentación necesaria que dé respaldo a ese trabajo que estamos realizando. O sea, en términos resumiendo de actividades, esto pasa por definir las características, construir los ejemplos para así poder llegar al código como uno de los resultados, y en el medio ir generando la documentación, el estado real del progreso, la documentación técnica, las validaciones automáticas. Todo eso podemos ir obteniendo dentro del proceso. Si algo, como yo ya les he mencionado
en un momento bastante interesante la propuesta de BDD. Si a esto lo traducimos en cosas más visibles de lo que puede ser, si se me permite el término, es como, o sea, en este pasaje desde acá hacia el código, ¿qué es lo que ocurre? Y partimos primero de los escenarios. Los escenarios, en definitiva, son los ejemplos, esto que les mencionaba recién, que es la forma en la que vamos explorando las características. Esos ejemplos, además, se escriben en un lenguaje natural con cierta estructura que ya la vamos a repasar, pero en un lenguaje natural, de manera tal que pueda ser interpretado tanto por el equipo de desarrollo como por los stakeholders, llamémosle cliente, usuarios o el negocio en sí, en definitiva. Con esos escenarios que nos van a servir para ir detallando en definitiva los requisitos, si en algún momento planteamos con las historias de usuario la necesidad de una conversación para establecer los detalles, no sé si se acuerdan, cuando repasamos esa parte de historias de usuario, mencionábamos que la historia solo debía incluir un recordatorio, o sea, una manera de título, o significar un recordatorio de lo que en algún momento se conversó y de los detalles que se conversaron respecto a ese título. En este caso, la idea más allá de establecer esa conversación es que lo que definamos o los detalles que definamos a partir de la conversación se vean volcados en escenarios. Esos escenarios, a su vez, van a ser automatizados o se van a convertir en especificaciones ejecutables. Es esta parte de acá. Las especificaciones ejecutables son, en esencia, los escenarios automatizados, como mencionaba. Algo similar a lo que pueden apreciar acá en la diapositiva, que entiendo que al compartirlo se puede ver mejor de lo que era proyectarlo en clase. Que si observan, el ejemplo es o se traduce cada paso dentro del escenario en un método. Un método que en sí constituye un paso dentro de una prueba que ahora va a ser automatizada. O sea, este escenario o ejemplo, a su vez es o se convierte en una prueba de aceptación, la cual, como tal, se podrá ejecutar con estas especificaciones ejecutables y por lo tanto se convierte en un test que tendrá que pasar para dar conformidad de que esto lo estamos implementando. Y este es un paso intermedio. A partir de aquí se van generando las especificaciones de bajo nivel, que no es otra cosa que pruebas unitarias. O sea, cada paso de estos escenarios, como les digo, se convierte en una especificación ejecutable, que a su vez da lugar cada una de estas a una o varias pruebas unitarias que
como la idea es ir construyendo a partir de pruebas, por lo tanto van a representar las pruebas unitarias que son la base de la construcción en TDD. O sea, estas pruebas unitarias nos van a llevar a construir el código. Porque recordemos, TDD, si bien lo mencionamos, pero por ahí no recordamos esta parte, TDD, o lo que propone, a grandes rasgos, es a partir de pruebas ir generando nuestro código. O sea, planteamos una, creo que por acá teníamos, perdón que vaya así rápido, acá. TDD que propone escribir una prueba unitaria, que creo que no viene al caso ya explicar qué es una prueba unitaria, ustedes deberían conocer, entiendo que por ahí en diseño se ha visto en algún momento. Esa prueba unitaria lo que me lleva es a escribir el código para que la prueba pase. Toda prueba, el objetivo de toda prueba siempre es que pase. O sea, si la prueba pasa es porque el código da conformidad de lo que yo quiero probar, ¿no? De manera que, volviendo, TDD propone escribir una prueba. A partir de esa prueba, necesito el código para que la prueba pase. Y una vez que la prueba pasa, después hago un refactor o refactoreo, refactorizo, mejor dicho, ese código para ir mejorándolo, para ir aplicándole diseño o mejorando la calidad de ese mismo código. Pero el ciclo es así. Escribo prueba, luego el código para que la prueba pase y después refactorizo para ir mejorando el código. Y eso es esta parte a la que hacía mención acá. Desde las especificaciones ejecutables voy a las pruebas unitarias y desde esas pruebas unitarias voy generando el código para que las pruebas pasen. Entonces ya con el código las pruebas unitarias pasan y las especificaciones ejecutables deberían pasar por ende. ¿Alguna pregunta sobre esto? O sea, es importante que entiendan bien cómo es el proceso, porque es lo que van a ver en la práctica y a lo mejor van a intentar hacerlo. ¿Ninguna duda? Se entendió, profe. Bien. No, ninguna duda. Está bien. Ok. Por supuesto que estamos hablando de que en este proceso hay especificaciones ejecutables, que hay test unitarios, y para que todo esto pueda probarse es necesario que se ejecute en un contexto, en un entorno, y por lo tanto hay una serie de herramientas disponibles y esto va en función del lenguaje también que utilicemos. Acá hay diferentes alternativas. Sí, el pasaje o en el pasaje de los ejemplos desde acá hasta acá, una herramienta que se utiliza, una de las herramientas que se utiliza es Cucumber o Cucumber, como quieran pronunciarlo, da lo mismo. Que creo que en la práctica Marcelo ya les mostró algo, si no me equivoco. ¿Puede ser? O por lo menos la instalación de la herramienta, o no fue con ustedes todavía. Sí, mostró algo. Bien. O sea que lo que les mencionaba, estos escenarios se van a escribir en un entorno de desarrollo, se escriben en archivos de texto
aunque la extensión de esos archivos de texto no es como cualquier archivo TXT, sino es punto feature o punto feature, y esos archivos, sí, internamente son archivos de texto y los editamos como archivos de texto y lo podríamos escribir en un bloc de notas. La ventaja es que teniendo el plugin instalado en el IDE correspondiente, por ejemplo, en IntelliJ para Java, o en Eclipse, o el IDE para el cual exista el plugin correspondiente, sí lo que va a permitir es identarlo de la manera adecuada, reconocer las palabras reservadas, y se lo va a apreciar al texto de una manera mucho más clara. Pero, repito, sigue siendo un archivo de texto en el fondo, los escenarios. A ver, y el código también es texto el que se va, o en lo que se va a convertir. Pero bueno, ya después intervienen compilador y algún runtime para ejecutarlo. Esas especificaciones ejecutables, para convertirlas a especificaciones de bajo nivel, como las especificaciones de bajo nivel ya son pruebas unitarias, o sea, son unit test, eso ya lo podemos hacer con alguna de las librerías que en algún momento pueden haber utilizado para hacer pruebas unitarias si las hicieron, como puede ser JUnit en Java, o NUnit en .NET, o dependiendo el lenguaje con el que estén trabajando. O sea, ya van a la herramienta específica para hacer pruebas unitarias. Que esto es independiente de que en la previa hayan utilizado o no BDD o escenarios, ¿no? A ver, sabemos que las pruebas unitarias las podemos hacer independientemente de haber aplicado BDD o no. Incluso uno puede hacer pruebas unitarias independientemente de practicar TDD. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hacer mi código y después probarlo, o el desarrollador que no practica TDD puede, y de hecho es muy común que haga pruebas unitarias como parte del proceso de pruebas del mismo desarrollador. O sea, en resumen, acá vemos las herramientas que vamos a utilizar en cada uno de los pasos. Bien. Esto es un poco el resumen de lo que representa la segunda parte de BDD. Es decir, llegar a escribir los escenarios, automatizarlos para que de esa manera podamos llegar al código. Todo con lo destacado de esto, es lo que habíamos mencionado en la clase pasada, es que todo el proceso se basa en un mismo punto de partida, que son los escenarios. Eso es lo interesante, lo convierte en interesante a la propuesta. De que desde un simple ejemplo de la utilización del sistema, nosotros vamos a llegar directamente al código. O sea, lo de directamente no se malinterprete como que voy a automatizar todo o voy a generar código a partir de esto con alguna herramienta. No, vamos a ir haciendo las implementaciones correspondientes, y de forma manual el desarrollador va haciendo, pero va generando las pruebas de aceptación automatizadas, las pruebas unitarias, que después las podrá correr de manera automática, sí, pero la escritura del comportamiento del sistema la va haciendo el desarrollador.
Pero repito, todo parte de esto. Bien. Acomodemos un poquito algunos conceptos. En esta unidad se ha hablado mucho de términos como los que estamos viendo: épicas, capacidades, características, historias. Y lo cierto es que dependiendo del contexto, a veces lo que expresamos significa una cosa, o el término significa una cosa u otra. Ya nos pasó hablando de historias de usuario o hablando de historia, aunque no sea de usuario, en caso de uso 2.0. Y ahora también de repente aparecen las historias en el marco de BDD, y en cada uno el concepto tiene sus particularidades. Es una realidad, lamentablemente en eso la industria no se ha puesto muy de acuerdo, decir, o unificar los criterios. Lo que quiero transmitir es, bueno, seamos a veces cuidadosas en cuanto a lo que expresamos, dependiendo del contexto. Si estamos trabajando con casos de uso 2.0, entonces ahí vamos a manejar la idea de porción y vamos a trabajar desde ahí, y la historia no representa otra cosa que el contenido que pueda tener una porción. Cuando trabajamos con historias de usuario, como tal, el significado cambia, ya lo he comentado recién, es recordarnos los detalles que en algún momento conversamos. Y acá las historias van a significar ligeramente otra cosa. Por lo tanto, dependiendo del contexto, estemos seguros de qué es a qué nos referimos o qué es lo que queremos transmitir. Insisto, la industria no se ha puesto muy de acuerdo, entonces recae en nosotros la responsabilidad a veces de ser cuidadosos respecto a cómo expresamos cada término dentro de los marcos ágiles. Por ahí la pregunta es por qué no nos pusimos de acuerdo, o la industria no se ha puesto de acuerdo, cuando en realidad, a pesar de todos estos términos que se utilizan, en esencia lo que se intentan son dos cosas: entregar algún valor tangible y visible al negocio a intervalos regulares, es decir, resumir a partir de lo que definamos en entregarle valor al cliente, y recibir de alguna manera un feedback para saber si estamos encaminados o vamos en la dirección correcta. O sea, en esencia eso es lo que buscamos. Hemos puesto varios nombres y de diferente forma, pero esta es la esencia. Para el caso particular de BDD, los términos más sobresalientes son estos cuatro, y que los tenemos que reconocer lo mejor posible: las capabilities o las capacidades, las features o características, las user stories o historias de usuario, y los examples o ejemplos o escenarios. Y acá sobre esto último ya lo he mencionado, pero repito, ejemplos o escenarios es lo mismo, ¿no? Nos referimos al mismo concepto. Veremos que en la bibliografía, desde lo conceptual, se lo transmite como ejemplo, pero cuando vamos a la práctica, lo vemos plasmado como escenario. O sea, pero es lo mismo, ¿no? Ejemplo es porque, en general, en el negocio lo que pedimos es que nos ejemplifiquen determinadas situaciones para que nosotros después las volquemos en una escritura
a la cual denominamos escenario. Puesto esto en gráfica, sería de la capacidad, que recordemos que era la capacidad, lo que el usuario necesita para hacer algo en el negocio o alcanzar un objetivo. ¿Qué particularidad tenía la capacidad? Que lo que hacía el usuario, ¿qué? Era que, pregunto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo la pregunta, profe? Disculpe. Acá define capacidad, que es lo que el usuario necesita, ¿no? Algo así como para hacer en el negocio o lo que le permita alcanzar su objetivo en el negocio, pero independientemente de qué. ¿Del sistema? Del software, exacto. O sea, la capacidad es lo que el usuario en su condición de empleado, dueño, lo que fuese en el negocio, realiza en pos de un objetivo que tiene el negocio. Yo puedo, por ejemplo, realizar, o sea, mi objetivo es aumentar las ganancias en el negocio. Para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Vender. O sea, vender más. Para vender más, puedo ofrecer alternativas de pago, ofrecer descuentos, ciertos beneficios. O sea, hay muchas cosas, ampliar mis horarios de atención, hay muchas cosas que podría hacer con el fin de alcanzar ese objetivo de aumentar mis ganancias como negocio. O sea, la capacidad es eso, independientemente del software. Sí, Claro, es Edgardo. como el ejemplo que usted daba, por ejemplo, del enfermero en el trabajo que estamos realizando ahora en la parte práctica. Es más que nada lo que él tiene que hacer y no tanto cómo funcionaría el software. Eso era Claro. más o menos así. Lo que Claro. hablaba, las características es lo que hablaba más un poco de lo que debía hacer el software. Exacto, por ahí va. Que de hecho acá lo menciona. La característica es cómo el software nos ayuda. La capacidad, en realidad, se debe o conduce a las características. O como está mejor expresado acá, son las características las que se van a convertir en la vía para alcanzar esas capacidades o para desarrollar esas capacidades, ya por supuesto con la utilización de un software. O sea, partimos del hecho que implícitamente el software nos va a beneficiar de alguna forma, o el software siempre nos va a beneficiar de alguna forma para desarrollar nuestro trabajo y así alcanzar los objetivos, y de eso se trata esto, ¿no? De que encontremos la forma en la que el software nos simplifique, nos ayude, nos mejore el trabajo. Pero lo interesante de cómo lo plantea BDD, partamos de qué es lo que hace el usuario con el sistema, sin meternos todavía en el tema software, sobre todo para tener un conocimiento profundo del negocio. Y recién a partir de ahí avancemos hacia lo que el software va a hacer, o de la manera en la que el software nos va a ayudar. Esa es la propuesta aquí. Y una vez que hemos identificado esas características, la mejor forma de explorarlas
o de detallarlas es con los ejemplos. Esos ejemplos que recién les mencionaba, que son los escenarios. Así es como lo vamos entendiendo. O como dice acá, y se ilustran las características a partir de los ejemplos. Aunque está claro que en el medio aparecen las user stories acá en BDD, que por ahí no las teníamos mucho en el radar. Ya la vamos a mencionar en alguna de las diapositivas, sino en la que viene a continuación. Menciona lo de las historias de usuario y en qué caso utilizarlas. Ya vamos, no me meto ahora en detalle porque más adelante lo vemos. Por ahora, por lo menos nos quedemos con esta parte. Definir primero las capacidades, lo que el usuario hace o lo que los stakeholders hacen para alcanzar sus objetivos de negocio y, repito, independientemente del software. Una vez que entendimos eso, o que lo definimos claramente, ahí sí avanzamos a, bueno, ya sabemos qué es lo que necesita hacer el usuario, perfecto. Ahora, ¿cómo el software lo va a ayudar a hacer eso? Y ahí aparece la característica. Y para ir detallando y entender mejor esa característica, vamos ilustrándolo con ejemplos, o ilustrándolas, mejor dicho, con ejemplos. En el medio nos quedan las historias de usuario, la dejo en stand-by, en las próximas diapositivas lo vamos a intentar aclarar. Bueno, la capacidad ya lo mencionamos. De última nos queda este ejemplo. Este ejemplo estaba basado en el caso ese de estudio que vimos rápidamente en la última clase para definir los objetivos de negocio. Que partía de un objetivo que era recuperar un porcentaje de las ventas. El cajero lo que hacía es contar con otra forma de pago o disponer de promociones, algo parecido a lo que les mencionaba recién. O sea, este es objetivo, esto es quién y esto es qué es lo que hace. Esto a manera de mapa de impacto, que también se los había comentado la clase pasada y que lo desarrolla bastante bien la bibliografía. Bueno, por último, esa capability podemos y nos convendría formalizarla, documentarla por ende, y para eso hasta incluso usar un formato, algo similar a lo que ustedes conocen. O sea, si lo leen si la leen a esta capacidad, esta capability, y prestan atención a cómo está escrita, ¿qué pueden decirme? ¿Parecido a qué? Sería como a la historia de usuario, profe. Historia de usuario. Exacto, salvo que la historia de usuario, el formato es... ¿Cómo quiero para? Bien, acá hay una alteración del orden en el formato. Esto es con el fin de, o en inglés es in order to, y de ahí viene, bueno, quién y el quiero. Es simplemente una propuesta diferente que intenta plantear desde el objetivo primero, ya que venimos pensando en términos de objetivos del negocio, entonces pone primero el objetivo, después quién y por último qué es lo que quiere, ¿no? O lo que sería en sí la capacidad, ¿no?
porque fíjense de que acá el objetivo está por acá, que sería más el objetivo de negocio. O sea, es recuperar un porcentaje de ventas perdidas a partir de qué? De que el cliente concrete su compra. O sea, cuanto más compra el cliente, porque yo más recupero las ventas. O el negocio recupera las ventas. Como cajero quiero ofrecerle todas las formas de pago. Por lo tanto, sí, es similar a eso, como decíamos, al formato, no es exactamente el mismo, por eso parecido, y las capacidades se pueden escribir así, o también se podrían escribir en el formato que ustedes dijeron, como el de historias de usuario. No hay ningún problema en cuanto a eso. Lo más importante quizás sea es identificar la capacidad y de alguna manera tenerla presente y por eso tenerla documentada. Y con un formato como para que sea fácil interpretarla y fácil comunicarla por ende. Bien, avancemos hacia las características o las features que ya venimos mencionando, pero de una manera más completa ahora. En términos de BDD, una feature es una funcionalidad de software que ayuda a los usuarios u otras partes interesadas a lograr algún objetivo comercial. Ya lo mencionamos. Una característica es una pieza tangible de funcionalidad que será valiosa para los usuarios, que se relaciona estrechamente con lo que los usuarios solicitan y que puede entregarse o no en una sola iteración. O sea, destaco esto, pieza tangible de funcionalidad. ¿Qué sería tangible de funcionalidad? Y a ver, que el usuario la perciba en el sistema, la pueda utilizar, se dé cuenta que está presente y en la mayoría de los casos el usuario la espera. O sea, quiere contar con esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque la necesita, porque le puede ayudar a hacer su trabajo, ya sea facilitándolo, acortándolo en tiempo o lo que fuese. Si la opción en el sistema pasa desapercibida, o sea, no es lo que el usuario necesita, y bueno, por ahí nos podemos haber equivocado en la definición de la característica en su momento, pero con BDD la búsqueda es siempre de construir lo que le dé valor, por eso la característica es esa funcionalidad, como menciona aquí, valiosa para el usuario. Por último, que puede o no entregarse en una iteración, o sea, en el tiempo que dura un sprint, si por ejemplo aplicáramos Scrum, ojo, hago un paréntesis y aclaro por las dudas, el hecho de Scrum no inhabilita BDD, nada por el estilo, al contrario, se pueden utilizar o conjugar, digamos, en la práctica, ¿no? Podemos trabajar como un marco de trabajo ágil con Scrum y aplicar BDD al mismo tiempo. O sea, la iteración esta sería un sprint. Y como mencionaba, la característica puede o no realizarse en un sprint. Incluso la bibliografía sugiere que lo más factible es que una feature no se alcance a desarrollar en un sprint. Por supuesto que esto va a depender del proyecto, en el momento que nos encontremos en el proyecto, pero lo común sería que una feature lleve más de algún sprint, o sea, algo más de una iteración. Puede entregarse de forma relativamente independiente de otras funciones y ser probada por los usuarios finales de forma aislada. Eso también la característica debiera ser un incremento en el software lo suficientemente independiente del resto de los incrementos. Las funciones se utilizan a menudo para planificar y documentar liberaciones.
decir, liberaciones son los incrementos del software que se ponen a disposición de los usuarios finales. Las características se expresan, en términos comerciales y en un lenguaje que la gerencia pueda entender. Ya la característica también se tiene que escribir con un formato, incluso vamos a ver que se puede utilizar, y de hecho vamos a utilizar el mismo formato que ya hemos presentado para las capacidades y que ya hemos presentado para las historias de usuario. Bueno, acá hay un ejemplo, también a partir de lo que es un mapa de usuario, de las características, de cuáles son las características, y acá aparecen al final sobre la derecha. Partiendo desde los objetivos de negocio, quién lo hace, qué es lo que hace, las capacidades, y así alcanzar las características. Es otra forma de ir descubriendo las características usando el mapa de impacto, como les mencionaba recién también. Acá el mismo ejemplo, pero aplicado al otro caso de estudio que yo les había dado. Es más, o sea, partiendo de la capacidad acá, esta capacidad en particular, que sería contar con otras formas de pago, en la característica o las características para esa capacidad podrían ser estas, por ejemplo. O sea, contar con otras formas de pago implicaría, por ejemplo, pagar con QR o pagar con transferencia, ¿no? Como características que tendría que tener el software. O sea, el software me tendría que permitir pagar con QR o pagar con transferencia como soporte para esa capacidad de contar con otras formas de pago. Como les decía, la característica también se formaliza. Lleva un título, pequeño resumen de lo que representa esa característica. Hago también de nuevo un pequeño paréntesis para recordar que a partir de este momento, es decir, de la escritura o formalización de las características o features, ya vamos a hacerlo con un lenguaje en particular, que también ya lo hemos presentado, que es Gherkin. Porque la bibliografía les presenta otra alternativa, no sé si leyeron esa parte. Aparte de Gherkin, ¿qué propone? Flojo en la lectura, ¿no? JB Hive o JB Hive, que es JB Hive, como quieran, que por acá aparecía como una herramienta, no solo es un lenguaje, sino una herramienta, acá, JB Hive. Esa herramienta ha sido creada por el mismo creador de BDD, y es muy similar a Gherkin, ¿no? Es una variante a Cucumber o Cucumber, es una variante, y que en la representación de las características y los escenarios hay unas pequeñas diferencias. En el capítulo, en varios capítulos, ya de los que les di que lean, en el capítulo 2 y en el capítulo 4 hace mención a estas cosas. Por las dudas, si quieren ver las diferencias, se van a dar cuenta que son mínimas. Pero aclaro, lo que nosotros vamos a utilizar es Gherkin. Ya con Gherkin, habiendo aclarado eso, necesitamos indicarle al documento, cuando armemos una característica, que lo que estamos escribiendo es eso. Por lo tanto, se usa la palabra reservada feature, y a continuación un título, un resumen corto de lo que implica esa característica. Vale decir que
escribiríamos, si la característica es pagar con query, entonces tendríamos que, en el entorno de desarrollo, crear un nuevo archivo de extensión feature y poner la palabra reservada feature y el título de esa descripción corta de lo que representa, que como les decía en este caso será pagar con query. Bien, a continuación de ese título va la definición en sí de la feature expresada en el formato que recién presentábamos, que es con el fin, como, quiero. Y acá que bueno, está en inglés, lo escriben, en este caso que lo pueden escribir en inglés, o sea, de última escriben la primera parte en inglés, el resto en español, lo escriben todo en español, si les queda más claro no hay problema. Se escribe, como estamos viendo, de la misma manera que escribimos las capacidades, porque el formato sirve para, o es práctico para escribir tanto en un nivel como en otro. ¿Por qué en un nivel como en otro? La capacidad es la especificación de algo en términos del negocio y la característica es la especificación de algo en términos más del software. No obstante, el formato es el mismo, porque es igualmente práctico. Bueno, y acá está el ejemplo de esto que les mencionaba, pagar con query. Entonces ponemos feature, 2 puntos, pagar con query, y a continuación, en el formato, la especificación en sí de la feature. Bueno, acá es escrito de otra forma, es como quiero para. Acá lo ven como quiero para y acá es con el fin como quiero. La misma feature escrita de la otra forma, que esta es la más conocida por nosotros. Bien. Hasta acá, duda, pregunta con la feature, cómo se escribe, qué significa. Sí, se usa tipo como una herramienta, ¿verdad? Dijo recién que era Gherkin, y después Gherkin, cuando nosotros escribimos, usamos la palabra reservada feature y demás, que después hay, o sea, con eso se transforma en algún diagrama, en algo por el estilo, que es necesario usar palabras reservadas y demás. No, a ver, nos acomodemos algunos conceptos. Gherkin es el lenguaje. ¿El lenguaje para qué? Para escribir las características y los escenarios, que son en BDD, Sí, sí, sí. esta parte de, volviendo acá, esta parte de aquí, ¿no? Exacto. Las features y los examples o escenarios lo vamos a escribir en Gherkin. Ese es el Bien. lenguaje. Yo después a esos escenarios escritos en Gherkin, dentro de un entorno de desarrollo y con alguna herramienta como puede ser Cucumber, como quieras llamarla, los voy a convertir en especificaciones ejecutables. O sea, ahí Perfecto. ya deja de ser Gherkin, ya pasa a ser una Código. especificación ejecutable, claro, código. Código que automatiza esos escenarios en Gherkin. Y después, una vez que, viéndolo acá, o sea, ¿ves? Acá interviene Gherkin. Acá interviene Cucumber para convertirlo en especificaciones ejecutables. Y después utilizamos los frameworks de pruebas unitarias para convertirlos en especificaciones de bajo nivel. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. A ver, si me dan un minuto, puedo intentar mostrarles que tengo en otra PC el IDE,
de la que estoy proyectando, donde se puede apreciar un escenario. Mientras, hasta que levanto el ID y demás, les voy comentando esto de las stories o las historias de usuario en BDD, ¿no? Volviendo acá, perdón que vaya y vuelva. Yo había dejado pendiente esto de las historias de usuario, ¿no? ¿Qué son y por qué aparecen aquí de esta manera? En algún momento les mencionaba que las features, las características, suelen ser poco extensas como para ser desarrolladas dentro de una iteración, ¿no? Que en general nos pueden llevar más de una iteración. Por lo tanto, para poder trabajarlas a esas características o esas features, lo mejor es dividirlas. Dividirlas por ahí en porciones de trabajo que sean más realizables dentro de una iteración. Y ahí es donde aparece la historia de usuario en BDD. O sea, es una parte de la característica que para poder incluirla y desarrollarla dentro de una iteración, la denominamos historia de usuario. O sea, es más una herramienta, corrijo la expresión, una estrategia en la organización del trabajo en BDD, la historia de usuario que otra cosa. En general, sobre todo el negocio, el product owner, el cliente o quien interactúe con nosotros en ir descubriendo las features y planteando los ejemplos, no le importan las historias de usuario. Las historias de usuario le importan más al equipo porque es la forma en la que va organizando el trabajo que tiene que realizar. Repito, la feature es en general bastante grande como para encararse como trabajo. ¿Sí? Siempre, ¿qué hacemos? Dividimos en partes más chicas con la intención de que lo podamos trabajar mejor. Bueno, la historia de usuario no es otra cosa que eso. Ir dividiendo las features en partes para poder trabajarlas. ¿De acuerdo? Profe, Sí. yo hago una pregunta rápida, porque me había quedado un poco la duda. En algún momento creo que justamente Marcelo lo nombró en la clase virtual que tuvimos la semana pasada a Selenium. ¿Selenium viene a ser Gherkin, o sea, no Gherkin, pero viene a ser otro lenguaje como Gherkin o se complementa junto con Gherkin o no tiene nada que ver? No, Selenium lo que les puede servir es para automatizar las pruebas, pero a nivel de usuario, interfaz de usuario. Ah, bien, No sé en qué contexto lo pudo haber mencionado, pero lo pueden utilizar, digamos. bien, perfecto. A ver, ya comparto y les muestro. ¿Ustedes están viendo la diapositiva todavía? Sí, Ya comparto toda la pantalla así podamos ver.
Ahí pueden ver. Sí, Sí, profe. profe, ahí se ve. Es algo así como poner pagar con QR.feature. Como este ya tiene el plugin de Cucumber instalado, este es IntelliJ y en Java. Entonces yo puedo poner acá feature y ya tiene un IntelliSense, bueno, así le llamamos en Visual Studio. Yo soy muy de Visual Studio, pero a ver, el ayuda que me va marcando las palabras reservadas para ir completando. O sea, en la feature, bueno, y ahí vamos indicando, en este caso es pagar con QR. Ya puede decir, bueno, cómo, al tener el plugin mismo va reconociendo que este es, al ponerle la extensión .feature al archivo, va a reconocer que lo que estoy detallando es una característica, entonces va aplicando a partir de lo que voy escribiendo ciertas reglas, ¿no? Si yo puse una feature, o sea, si escribí feature acá, entonces entienda que lo que sigue a continuación, a la par, es el título, o sea, la definición corta, y acá va la especificación de esa feature a partir de cómo quiero o sea, el texto que vaya debajo de feature lo interpreta como la definición en sí de la feature, ¿no? Acá puede decir como cajero quiero recibir pagos con QR para ofrecer alternativas o ofrecer diferentes alternativas de pago punto. A partir de ahí podría seguir escribiendo y lo que escriba lo va a tomar como parte de la definición de la feature. Si yo quiero escribir algo como un comentario, puedo hacerlo con numeral. Entonces, numeral lo toma como un comentario. Lo que debería ir a continuación, ¿qué son? ¿Qué debería ir junto con una feature? Que las definen, que las detallan, que dijimos antes. Escenario. Los escenarios. Entonces, para eso pongo la palabra reservada escenario. Y a partir de ahí ve que la reconoce como palabra reservada, y por ende la pone también de otro color, como la puso acá. Incluso fíjense que pone acá. Llegan a apreciarlo al icono que pone acá. Es como play. Como un marcador. ¿Ah? Un Como un marcador reply. o Sí, es para como un más toolbar. que un marcador, como un play. O sea, como para darle, ¿por qué? Porque al ser pruebas, yo puedo ejecutarla las pruebas. A ver, hagamos un ejemplo. Un escenario podría ser pago exitoso con QR. O sea, y acá podría poner given, que ya también lo reconoce como palabra reservada. Given una venta en curso. When pago con QR, entonces la venta está pagada. A ver, es muy vago, es simplemente como para ejemplificar esta situación. Quizás no sea el mejor ejemplo en términos del escenario, ya vamos a profundizar lo que es escenario, que simplemente quiero mostrarles de cómo IDE ya va reconociendo esto como prueba. Y esto que le pone acá es porque yo puedo ejecutar, ¿ven? Que si yo le hago clic me dice que ejecute esta feature. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Cuando yo ejecute a nivel de feature, todos los escenarios que tenga esa feature. O sea, porque cada escenario es una prueba.
¿Y por qué le pone a cada escenario? Porque, como les decía, es una prueba en sí. Entonces yo puedo ejecutar una prueba en particular dentro de la feature o ejecutar todas las pruebas dentro de esa feature. Si yo ejecuto, por supuesto esto me va a dar un error. ¿Por qué? Que no tiene que ejecutar. Me dice que yo no implementé los pasos. O sea, ¿qué significa que no los implementé? Que no he creado las sentencias o las especificaciones ejecutables. Entonces, para eso tengo que crear los pasos o la definición de los pasos para poder automatizarlo. Bueno, la idea es que hoy no llegáramos tan profundo, sino era que simplemente mostrarles esto cómo se escribía. Yo creo que Marcelo y la profe le van a mostrarla un poco y lo van a ejemplificar. Y el miércoles, sí, yo ya tengo también pensado mostrar igualmente, al margen de lo que vean en la práctica, mostrar otro ejemplo con esto automatizado con los pasos correspondientes. Así que no me adelanto tanto hoy. Era más que nada en la clase de ahora mostrarles que la escritura de la característica se formaliza en un documento con el lenguaje y como ven se va formateando de la manera adecuada. También podría escribirlo en un blog de notas a esto y después traerlo para acá, solo que el blog de notas no me va a facilitar la escritura reconociendo las palabras reservadas y demás, ¿no? Bien. Ahora vuelvo a compartirles diapositivas. Y avancemos donde me había quedado acá, que les mencionaba que el tema de las historias no es más que una forma de dividir las características para que podamos organizar nuestro trabajo. Acá hay un ejemplo, y en el libro lo pueden seguir al ejemplo. No quiero detenerme en esto porque a los fines, sobre todo prácticos, no vamos a llegar a esta instancia. En la práctica nos vamos a limitar a definir la feature y a definir escenarios para esa feature. O sea, si después eso nos va a llevar más tiempo del planificado y nos convendría por ende dividirlo en historias, no llegaremos a ese punto. O sea, simplemente reconocer la feature, que es lo más interesante, y por ende establecer los escenarios. Repito, lo de dividirlo en historias es más para organizar el trabajo. Así que creo que no vale por ahí tanto la pena detenernos. Si ustedes quieren profundizar, lo ven desde la bibliografía. Sí, quizás aclaro que está bueno que lo vean en algún momento y lo revisen, sobre todo en la bibliografía, porque eso sí puede llegar a ser una pregunta de parcial. No muy detallada, pero una pregunta de parcial tranquilamente podría ser en qué se diferencia una característica de una historia, o qué significa o qué representa la historia de usuario en el contexto de BDD. O sea, sí, por lo menos que desde la teoría lo reconozcan
más o menos con lo que les estoy comentando y con una lectura que puedan hacer al respecto. Pero ya les digo, en la práctica no va a ser necesario, creo, de que estemos definiendo historias y nos vamos a quedar con la parte de definir la feature y los escenarios. Bueno, acá simplemente menciona lo que ya les estaba comentando, o sea que la idea de la user story es para planificar y ayudar al equipo de desarrollo más que nada en su trabajo diario. Y por ende, a partir de lo que estaba mencionando, una característica no es una historia, o sea, no es lo mismo, pero sí reconocer que una característica se puede describir a partir de una o varias historias, porque lo que les decía, es una forma de dividir, o sea, en partes la característica. ¿Alguna duda respecto a la diferencia entre feature y... Creo que dijo al revés, o sea, una historia no se dividiría en varias características. No, acá te dice una característica, no es una historia, pero puede ser descrita por una o varias historias de usuario. Ah, listo. La característica es más grande. Claro, es más grande, más grande. Vos imaginate que una característica le podés definir, suponte, 20 escenarios para detallarla. Y 20 escenarios es medio difícil que vos los resuelvas durante un sprint. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa característica? Como que vas a tomar a lo mejor algunos de los escenarios que representan una parte de esa característica, vas a definir la historia, que seguramente le vas a poner nombre a la historia basado en el nombre de la característica. Por acá tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, si la característica es pagar con QR, o sea, pero pagar con QR implica que yo lo integre con una API o que lo integre con un dispositivo. En ese sentido me va a convenir hacer una historia para esto y de repente armarle todos los escenarios a esa historia, hacer otra historia con esto y armarle los escenarios. Exacto. Claro. ¿Sí se entiende ahora, Tomás? Sí, se entiende perfecto. Sí. Bien. Bueno, por último, los ejemplos, esto que ya venimos mencionando y hasta incluso con algunos ejemplos, algunos escenarios redactados, aunque sea un poco vagos, pero ya tenemos un contexto. Sí remarcar que es la parte más interesante, la parte más importante de BDD, por eso dice el corazón de BDD, y tienen que surgir a partir de las conversaciones entre los usuarios, stakeholders y los desarrolladores o el equipo de desarrollo, o sea, tanto programadores, diseñadores, analistas, tester, todos debieran participar en la creación de los escenarios o ejemplos. Como ya vimos, están expresados en un lenguaje que se puede entender. En el idioma se adaptan al idioma, a cualquier idioma, o sea, hay traducciones del formato a casi todos los idiomas. Y es, como menciona, una alternativa para que se escriba de forma precisa y sobre todo sin ambigüedades, que son las grandes los grandes conflictos que se presentan a la hora, o los enemigos de la escritura, de los requisitos, ¿no? Las ambigüedades o la falta de que no estén, perdón, voy a expresarlo de otra forma, de que no estén completos o incompletos. Esas dos cuestiones, esas dos características hacen a la esencia de un requisito.
O sea, como creo que ya lo he mencionado, el requisito tiene que ser completo y sin ambigüedad. Y escribir los ejemplos nos deberían llevar a eso. Algo para destacar de por qué se usan ejemplos es la justificación. O sea, ¿por qué usamos ejemplos? ¿Por qué BDD en definitiva usa ejemplos? Porque se basa en la teoría del aprendizaje experimental. O sea, y eso creo que cada uno de nosotros, lo que está presente, lo reconoce, ¿no? Es mucho más fácil entender o asimilar conocimiento a partir de la experiencia que simplemente desde la lectura o el comentario de alguien que haya tenido la vivencia, ¿no? Creo que repito, me parece que lo sabemos todos los que estamos presentes. Bueno, para eso hay una teoría, ¿no? Que es esta, la que les mencionaba, teoría del aprendizaje experimental, que funciona de esta manera. O sea, experimento, después reflexiono a partir de la experiencia vivida, después conceptualizo eso, o sea, lo voy de alguna manera reflexionando a partir de un modelo mental que hago al respecto, y después vuelvo a probar y así voy incorporando nuevos conocimientos. Basado en esto, es que BDD insiste en los ejemplos, porque sería una forma de ir definiendo lo que puede llegar a ser o tomarse como la experiencia del sistema. Bueno, como ya lo hemos mencionado al principio también, esos escenarios tienen que surgir a partir de la conversación y se van a convertir en esto que vimos o que les mostraba recién a partir de la herramienta. Un ejemplo con un formato en particular en un lenguaje en particular. Acá vemos un ejemplo ya más claro. También ya les he mencionado la palabra reservada y lo hemos ejemplificado. La feature, la descripción en el formato que ustedes elijan, que puede ser este o el tradicional como quiero para. La palabra reservada de escenario, el nombre del escenario y el given, when, then, one o but eventualmente. Siempre dentro de una feature deberían ir todos los escenarios asociados a esa feature. Y en la práctica deberíamos hacer un archivo por cada feature. O bien, sí, vale aclarar que si decidiéramos dividir en historias y trabajar con historias, porque vamos a aplicar, digamos, la división para organizar el trabajo, en vez de llamarlo punto feature, por ahí deberían ser punto story. Y cada historia ir en un archivo independiente. Perfecto. Ya habiendo definido el escenario, vamos a lo concreto dentro del escenario. Los pasos. Los 3 pasos que contiene un escenario. El given o dado, el when, cuando, y el then, entonces. ¿Qué significa cada uno de estos pasos dentro del escenario? El given nos dice las precondiciones o inputs, el when, la acción que se quiere probar, y el then, la salida esperada. O el objetivo podría interpretarse que buscamos. Veamos cada una en particular, o por lo menos los 2 primeros, porque creo que la diapositiva del DEN no la tengo, incluso
vamos a mencionar igualmente, quiero decir. El given describe las condiciones previas a la prueba, es decir, el estado en el que se encuentra, si ustedes quieren, el sistema antes de ejecutar la prueba. Hay que configurar todos los datos, incluye cosas como la creación de los datos de prueba necesarios, o en el caso de una aplicación web, como por ejemplo iniciar sesión y navegar a la página correcta. Acá voy a hacer una aclaración, porque no quiero que para los ejemplos con los que vamos a trabajar nos confundamos. Los escenarios suelen utilizarse para ir describiendo las características, diferentes partes del sistema. ¿Por qué digo partes? Porque en una es, como podemos ver aquí, para comprender lo que va a ser en sí el comportamiento que va a tener el sistema, independientemente de cómo se vea. Entonces, fíjense que si al leerlos a estos escenarios, yo no tengo claro respecto a de qué manera voy a interactuar con el sistema, cómo va a ser concretamente la vista a partir de la cual voy a interactuar, tanto para que los datos esos lleguen al sistema o como para que esos datos se obtengan del sistema. O sea, nos abstraemos en estos escenarios, como pueden apreciar, de lo que es la interfaz de usuario. Y estos son los escenarios que a nosotros nos van a interesar para la materia. Ojo, también se puede utilizar los escenarios para describir la interfaz de usuario. O sea, para ir construyendo la interfaz de usuario. Pero se escriben pensando y concretamente detallando la interfaz de usuario. Eso no lo vamos a ver como parte de la materia. O sea, eventualmente, si a ustedes les interesa el día de mañana, pueden explorarlo en la bibliografía. Está en los capítulos, en uno de los capítulos más adelante, si mal no recuerdo, creo que es el 8 por ahí. Pero a los fines como les decía, del curso, no llegamos, es una cuestión de tiempo también. De manera que los escenarios, repito, que escribamos, nos vamos a abstraer de la interfaz de usuario y nos vamos a hacer referencia como tal. Por eso, acá lo menciona porque está, lo menciona porque está en el contexto de lo que se puede hacer con los escenarios. Pero insisto, nosotros no vamos a llegar a ese punto. El web describe la acción o el evento principal que se desea probar, es decir, la ejecución en sí de lo que forma parte del test que se quiere probar. Esta acción siempre va a generar algún resultado observado, que es el que se va a apreciar en el DEM. En el DEM es donde obtenemos, lo vemos acá, por ejemplo, si ustedes leyeron un poquito el libro, habrán visto ese caso de estudio que presenta el sistema para los puntos de los viajeros frecuentes o de los clientes, sí, pasajeros podemos llamarle frecuentes de la aerolínea, ¿no? Entiendo que lo deben haber visto. ¿No? Fíjense que la salida acá esperada se traduce en datos que se obtienen a partir de algún proceso, que no necesariamente dice, como ya he mencionado, dónde se van a mostrar, si es una ventana, si es un cuadro de texto, si es una tarjeta, no importa. O sea, como digo,
a este punto nos abstraemos de cualquier implementación de la interfaz de usuario. Bien, el AND, ¿para qué sirve? Bueno, acá les dice, es equivalente al given. O sea, el AND se utiliza simplemente para no repetir la palabra given. Nada más. Yo podría haber puesto given acá y el escenario sigue siendo lo mismo. Es para una mejor lectura del escenario en sí. Y el BAT, no, el BAT ya implicaría algún tipo de condición, digamos, porque sería un pero. Tal cosa, pero lo cierto es que muy poco puede que lo lleguemos a utilizar al BAT en los escenarios que hagamos. Se lo menciona porque es una posibilidad, pero la mayoría de los ejemplos que vamos a trabajar, incluso que vemos a partir de la misma bibliografía, lo vemos representado, pero existe esa posibilidad. Acá algunos ejemplos, o un ejemplo basado en la feature de pagar con QR. Por ejemplo, en este caso es pagar con QR mediante integración con API. Como cajero sería una versión un poco más completa de la que empezamos a hacer recién en el IDE. Como cajero quiero tener integrado el QR en las formas de pago para que el cliente disponga de más alternativas al pagar. El escenario sería crear orden de pago con QR. Cierto que cuando uno va a pagar con QR, perdón, cuando nos metemos en la parte técnica del pago con QR, lo primero que se hace es se crea una orden. O sea, el comercio, recordemos que acá estaríamos, en la definición que estamos haciendo, lo hacemos desde el contexto, perspectiva del negocio. Nosotros como negocio queremos recibir un pago a través de QR. Por lo tanto, el negocio lo que hace es presentarle a su cliente un QR. Pero para presentarle el QR, tiene que tener detrás alguna entidad que lo gestione ese QR. Por ejemplo, alguna billetera, la que se les venga a la mente, ¿no? Es el Mercado Pago, Modo, lo que fuese, cualquiera de ellas. Por lo tanto, el comercio que hace se comunica con alguna de esas entidades para generarlo al QR y el cliente desde su billetera lo pagará al QR de esa entidad y así se completará el proceso. Pero el primer paso es comunicarse con la entidad para crear la orden, es decir, para crearlo al QR en sí, y después viene la instancia del pago, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ese escenario propondría algo como esto. Given una venta en curso, han los parámetros de integración configurados, es decir, tenemos los datos necesarios para conectarnos a la entidad. When se solicita la creación de la orden de pago, then se recibe una respuesta satisfactoria and se genera el QR para ser pagado. Eso sería describir el momento en el que nosotros le decimos, pongámonos ahora un momento del lado del el cliente del negocio, el cliente de esta empresa que nos vende indumentaria deportiva. ¿Se acuerdan? El caso de estudio era lo que busques, Sport, algo así. Nosotros como clientes de ese negocio le decimos vamos a pagar con QR. Entonces el negocio primero hace esto.
para esa venta en curso y teniendo los parámetros de integración, llama a la entidad o hace una llamada a la entidad le devuelve de forma satisfactoria y con esos datos que nosotros recibimos podemos mostrarle el QR a nuestro cliente. Ese es el escenario que estamos describiendo acá. Recuerden que cada uno de estos tiene que ser un paso después ejecutable o transformarse en una especificación ejecutable. Por lo tanto, definirse como un método. Esa parte es la que seguramente les va a mostrar Marcelo. ¿Ustedes tienen clase mañana? ¿Cuándo tienen? Sí, va a ser virtual, parece, con los profes. Ah, bien. Pero de todas maneras lo van a ver seguramente virtual o presencial a esto mañana. De todas maneras, yo también les voy a mostrar un ejemplo el miércoles. Seguramente basado en otro caso de estudio para que tengan otro ejemplo, otra representación y no necesariamente seguir con la misma línea y que puedan ver alternativas. Bueno, acá tenemos más escenarios como ejemplos basados en la misma feature de pagar con QR mediante una integración con API. Y lo que podemos ver o apreciar acá en estos dos escenarios que es, si prestan atención, detalle, verán que los escenarios son distintos, porque este es crear una orden de pago, en realidad, perdón, esto es, lo que estamos viendo acá es repetido el que ya les había comentado anteriormente, perdón, el que ya les había comentado anteriormente acá. A ese de crear orden de pago le sume este otro, error al crear orden de pago con QR. O sea, este es como el camino feliz y esto es en el caso de tener un error. Pero observemos, en los dos casos, el given, ¿qué particularidad tiene? Voy a hacer algo así para que se vea mejor. Creo que me salté acá. Podríamos poner aquí. Podríamos poner aquí. Es lo que debería haber hecho antes. ¿Qué vemos? ¿Son iguales o no? Sí. 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 Nada más que después el resultado es diferente. Acá recibo una respuesta satisfactoria, acá recibo un error. Bien. En esos casos, lo que se puede hacer es generar dentro del archivo feature, o sea, dentro de la característica, un apartado que es background y sacar o extraer de los escenarios los pasos que son comunes y ponerlos en un solo lugar. De manera que no estemos duplicando código, o sea, esto es, o duplicando pasos, duplicando texto. Quise decir esto es como en el código, cuando tenemos código duplicado y lo que intentamos hacer la mayoría de las veces, o deberíamos intentar hacer la mayoría de las veces, es quitar el código duplicado. ¿Por qué? Porque es una mala práctica que conduce a futuro problemas, sobre todo de mantenimiento, de comunicación del código, de interpretación. Entonces, es enemigo de un buen código, de un código de calidad, el código duplicado. Lo mismo pasaría acá. Los pasos duplicados no son una buena práctica. En esos casos nos conviene ir mejorándolo y para eso tenemos alternativas como esta, como el background.
fíjense que deja de aparecer el given acá, por supuesto, porque lo que no queremos hacer es duplicar, y se mueve a otra sección dentro del mismo archivo. ¿Qué pasa si yo le agrego, con este ejemplo, yo le agrego a este escenario en particular un given aquí, al margen del background? En ese escenario, ¿No estaría dando como una especie de dos precondiciones que se contradicen? no necesariamente, porque este escenario podría tener un given al margen de este otro. Ah, porque, o sea, estaría agregando algo Paso más más. que no comparte con el otro Exacto, escenario. exacto. ¿Sería agregar un AND más, profe? ¿O se lo ponen como given? Normalmente lo pones como given directamente porque al no tener un given pones el given acá. Pero Bien. si escribieras todo junto ya dirías given, and y and. Perfecto, perfecto. Si vos lo pones and, seguramente el mismo IDE y el plugin puede que te den un error. Porque el AND siempre va a estar después de alguno de los pasos correspondientes. Lo importante es saber que ese given que yo agregué acá se suma a los given del background. No es que lo anula, por las dudas. Perfecto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Lo que estamos viendo son diferentes situaciones de que se pueden presentar y de cómo las podemos mejorar. Acá también tenemos cierto código duplicado, ¿no? Esto es transferencia de puntos entre miembros del programa de pasajeros frecuentes. Entonces, dado que Daniele tiene 100.000 puntos y 800 puntos de estado y Martín tiene 50.000, bueno, ustedes pueden leerlo y lo van a entender seguramente. Pero ¿qué vemos? Que se repite. Se repite los puntos, más allá de que cambie acá el personaje, se repite los puntos, los puntos de estado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este código para que la lectura se simplifique o facilite, mejor dicho, usando tablas? ¿Y cómo se usan las tablas? De esta manera. Podemos ver que así la lectura es mucho más simple. Acá es como que pues, la Daniele tiene la cuenta, viéndolo de esta manera, ahí puede, o por lo menos a algunos nos resulta más fácil interpretarlo quizás al escenario. Es una alternativa. Respecto a esto, quiero aclarar que no siempre el escenario se presta para usar tablas. Detectemos cuando hay muchos datos que se repiten y en esos casos apliquemos la tabla. Esto de usar los separadores para las columnas de la tabla con pipe es tal cual, ¿no? Las herramientas, en algunos casos, puede que ya nos sugieran construir las tablas, pero si nosotros queremos construirlas, tenemos que respetar, o sea, tenemos que usar los pipe y solo los va a ir identificando, les va a poner un color, todo eso los entornos de desarrollo ya lo reconocen. O sea, esta es la forma en la cual, o el formato en el cual deberíamos representar las tablas. Por eso los escenarios debieran escribirse directamente, si no es con el IDE, si no van a recurrir al IDE para escribir con el plugin, aunque creo que en la práctica se los van a exigir de esa manera. En el peor de los casos,
los escribimos en un bloc de notas o en un bloc de notas enriquecido. Lo que sí no hagan es escribirlo en procesadores de texto, ¿no? A los escenarios, tipo Word o tipo el documento de Drive, ¿no? Solo, repito, texto. Bien, ¿qué otras alternativas tenemos para ir mejorando? Insisto, lo que estamos viendo acá es de qué manera o qué estrategias tenemos para que se simplifique o mejore la escritura de los ejemplos. Como vemos acá, los escenarios, al margen de que son muy parecidos, la información que contienen en cierto punto va variando. Acá es como un pasajero de nivel estándar, el escenario es ganar puntos en un viaje o los puntos que gano por un viaje. Y acá es, dado que soy un pasajero, miembro, pasajero frecuente estándar, esta es mi categoría. Entonces, cuando vuelo o cuando el vuelo otorga 439, no, a ver. Claro, cuando el vuelo o al vuelo le corresponden 439 puntos de base, entonces yo gano 439 puntos con esta condición. Y los siguientes escenarios va basándose en algo similar, pero para diferentes niveles de pasajero. Entonces, si yo soy un pasajero Silver, para ese mismo vuelo en el cual obtendría 439, además yo voy a ganar 220 puntos, o sea que en total voy a tener 659. ¿Por qué? Porque tengo un 50% extra. Y ahora si yo soy un pasajero frecuente Gold, entonces voy a obtener un 75% extra. Y ahí está el cálculo correspondiente en base a los puntos que se obtengan en el vuelo. ¿A dónde vamos con esto? Que son escenarios, como les decía, similares, pero con situaciones distintas. ¿Por qué? Porque acá gano un 50%, acá gano la base y acá gano un 75%. Pero, ¿cómo podría a todos estos escenarios, o estos tres escenarios, resumirlos quizás en un solo escenario y que algunos datos, que son los datos que van variando, que son dinámicos a los escenarios, se pueden representar? Porque, ¿qué serían los datos dinámicos? Acá, que el pasajero frecuente es estándar. La base de puntos es la que va cambiando. Los puntos extras que se ganan son los que van cambiando. El total de puntos es lo que va cambiando. De manera que yo puedo, de una forma genérica, plantear un solo escenario y a los valores que van cambiando o dinámicos los reemplazamos con una máscara en el escenario. Dado que soy un pasajero frecuente de un estado y el estado en máscara, cuando en el vuelo se ganan o se obtienen, mejor dicho, perdón, se obtienen una determinada base de puntos base, porque la base cambia. Bueno, acá 439, acá 439, pero acá 2040, o sea, acá es una coincidencia que sea el mismo. Entonces, yo gano tantos puntos, acá, perdón, los puntos que gano son estos, los puntos que gano son estos, los puntos, perdón, estos son los puntos extras. Yo acá debería ganar 439 o obtener 439, acá también 439 y acá los 2040, porque en este caso el vuelo implica 2040 puntos.
Esa es la base que obtengo y acá el bonus que obtengo. Entonces tendré garantizado tantos puntos como mínimo y el total de puntos. Y eso lo tengo resumido a los datos que debería utilizarse en cada una de estas máscaras, los tengo resumidos en una tabla de ejemplos. A destacar, la tabla lleva o está acompañada de la palabra reservada examples y los encabezados de cada una de las columnas o el título de cada una de las columnas se corresponden con las máscaras que he definido en el escenario. De forma tal que cuando esto se automatice, lo que va a hacer el IDE o el plugin dentro del IDE para ejecutar el escenario es reemplazar cada uno de estos valores en el escenario. Y en sí va a ejecutar para este escenario que yo tengo definido uno solo como escenario, pero si lo acompaño de esta tabla, en sí, ¿cuántos escenarios tengo? Si yo tengo esta tabla, por ejemplo. Y serían 3, o sea, 4. 4 en realidad, pero dos Este. hold. Claro, 2 hold, pero con valores distintos. Entonces Claro. es una prueba, quizás la misma prueba, pero con valores distintos, ¿no? Como para... Sigue siendo un escenario distinto. Claro, al ejecutarse se va a ejecutar como un escenario distinto. Este escenario, para completarlo y acá viendo todo junto, este escenario se denomina escenario outline, o sea, es un tipo especial de escenario. El escenario outline incluye las máscaras y la tabla de ejemplos. Como les mencionaba, esto con la intención de ir simplificando los escenarios. En vez de, fíjense ahora la tabla tiene 5. En vez de escribir 5 veces los escenarios, bueno, escribo menos, los escribo de esta forma y se interpreta mejor. Ahora, un consejo. Sobre todo que son novatos en esto y van a empezar a experimentar el escribir escenarios. Les sugiero no escribir o intentar escribir escenarios outline de entrada. Primero escriban un escenario de la forma convencional o el escenario tradicional que es este. Y después de que hayan escrito 4, 5, 3 escenarios y si en ese caso detectan situaciones o patrones como los que se observan en estos 3 escenarios que posibilitan crearlo al escenario outline, recién en ese caso háganlo. Porque se los menciono, ya que la mayoría de las veces he visto que de entrada intentan escribirlo al escenario outline y a veces les resulta hasta un poco más complicado plantearlo de esa manera. Por lo tanto, primero escriban el escenario o escriban los escenarios de la forma tradicional. Y si detectan esos patrones, recién ahí los simplifican para no complicarse. Bueno, por último, la idea era plantearles un pequeño ejercicio que puedan resolverlo. Si quieren, se los dejo.
Las diapositivas, de hecho, están subidas. Las pueden descargar y lo pueden ver al ejercicio. Esta es la feature. Ese es el contexto. Y después les planteo diferentes escenarios. Fíjense, les planteo 4 escenarios convencionales y recién un escenario outline para que lo practiquen. Y el miércoles, así al principio, lo revisamos. ¿Parece? Dale. Otra cosa, en las diapositivas hay una serie de casos que están todos descritos en la bibliografía respecto a lo que sobre todo se considera antipatrón o los antipatrones o las cosas que no son convenientes hacer al momento de escribir los escenarios. Esto es el capítulo 5. Les recomiendo que le presten atención, o sea que lo lean, les presten atención a ese apartado. Si quieren, vayan y lean únicamente ese apartado al final, para que lo tengan presente y no cometan algunos errores al momento de crearlo a los escenarios, o por lo menos no les queden escenarios poco comprensibles. Recuerden que la idea de esto es mejorar la comunicación. Entonces, si no prestamos atención a estas cosas, a veces el objetivo, o dejamos de cumplir, mejor dicho, con el objetivo de producir escenarios que mejoren o faciliten la comunicación entre el equipo y el negocio. Bueno, esa era la idea para la clase de hoy, llegar incluso hasta acá, más o menos en el tiempo programado. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran mencionar. Profe, Sí, yo tengo una consulta relacionada a la fecha del parcial, por sí. lo que escuché de parte de unos compañeros que se había mencionado la posibilidad de adelantarlo un fin de semana más por el fin de semana, perdón, atrasarlo una semana más por el fin de semana largo. Sí, sí, voy a hacer la publicación en estos días. Dado a que el viernes 10 es feriado, o han decretado hace poco el feriado, porque cuando hicimos la planificación a principio del cuatrimestre, hace un mes y pico, no estaba ese feriado, salió hace poco. Hemos decidido como cátedra pasarlo al fin de semana siguiente. Si bien el fin de semana siguiente cae el Día de la Madre, yo creo que, bueno, la mayoría por ahí intentará viajar, si es que viaja, o los que no son de acá, el fin de semana largo. Entonces, en virtud de eso, decidimos pasarlo al 18. O sea, sería el 18 el parcial y al fin de semana siguiente la recuperación. Ah, bien, 18, ¿a qué perfecto. hora más o menos? A la mañana. Dale. Entiendo que podrá ser por ahí 9. A ver, yo creo que esto va a ser corto, no más de una hora, ¿no? Como es un cuestionario, aproximadamente a las 10, ya 10 y media nos tendremos que estar desocupando. Digo 10 y media porque a veces podemos poner como horario de inicio a las 9, pero entre que a veces tomamos asistencia, nos ubicamos, nos acomodamos, terminamos empezando 15, 20 minutos después, con lo cual yo creo que a más tardar 10 y 30 deberíamos estar desocupados. Dale, Perfecto, perfecto. profe. Sí. Bien. ¿Algo más? Por mi No, parte nada más, profe. por mi Gracias. parte nada más. Gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buenas noches. Igualmente, profesor. buenas Que ande noches. bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe.